Bienvenidos al webinar Lead en México, aplicaciones prácticas. Es para mí un honor estar el día de hoy con ustedes. Soy Alicia Silva, la directora de Revitaliza Consultores, y hemos tenido una práctica muy grande en México en los últimos años. Y el día de hoy vengo a enseñarles qué es nuestra agenda del día para que siempre que estén participando en un proyecto Lead sepan de qué se trata. Entonces vamos a ver desde qué es Lead, cuáles son sus beneficios, los niveles de certificación, cómo es el sistema de evaluación, las diferentes categorías y consideraciones, estrategias que se tienen que hacer para llegar al Lead, así como las herramientas que usamos, las credenciales que se pueden obtener y los avances de Lead en México y América Latina. Entonces, ¿qué es Lead? Bueno, pues por sus siglas en inglés es liderazgo en energía y diseño ambiental, pero para mí una de las cosas más importantes es la primera letra que tiene que ver con liderazgo. Verdaderamente un edificio Lead siempre es la historia de un líder, de un equipo que quería demostrar que las cosas se pueden hacer de una mejor manera. Y ahora vamos a revisar muchas cosas. Hay cada vez más sistemas de certificación. Sin embargo, creo que una de las cosas más importantes de Lead tiene que ver con esta L de liderazgo y verdaderamente este compromiso por subir las prácticas de la construcción y por mejorar el espacio en el que trabajamos todos los días y en el que vivimos todos los días. Entonces, el objetivo de Lead en realidad es transformar la manera que tenemos de pensar desde el diseño, la construcción, el mantenimiento y la operación de los edificios y todas las comunidades en las que nos desarrollamos alrededor del mundo. Es muy bonito que es un sistema totalmente comprensivo y flexible y que reconoce ahora el ciclo de vida del edificio en su totalidad. Muchas veces en toda la evolución del Lead se le criticaba muchísimo porque no reconocía qué es lo que pasaba desde que empezaban los materiales hasta que terminaba la vida útil del edificio, y definitivamente ahora está reconociendo cada una de esas partes y de esas componentes, especialmente en esta versión que es Lead versión 4. Entonces, además, aplica las mejores estrategias para la construcción de los edificios y las comunidades. Como ustedes saben, se puede certificar edificios y también se puede certificar barrios. Y el objetivo más grande de Lead siempre ha sido la transformación del mercado. ¿Y cómo vamos a lograr la transformación del mercado? Bueno, pues en realidad queremos que todo el mundo piense de una manera distinta, piense que se merece tener mejores edificios, que se merece vivir en ambientes más dignos, de mejor calidad, mejor hechos, y entonces además también no vamos a estar impresionados porque es una certificación que viene de otro país, que es un país primermundista y que esto no tiene que ver con México. Al contrario, a través de toda nuestra práctica y de todos los proyectos que hemos hecho, hemos demostrado que en México, en Perú, en Colombia, en España, en todos estos países, tenemos la calidad, el talento de toda la gente para poder mejorar nuestro mercado, para poder mejorar la calidad de cómo se están haciendo los edificios. Y entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues siempre es una certificación donde está esta tensión creativa entre lo que el mercado puede hacer y la urgencia que tenemos por mejorar el medio ambiente, porque no nos gane el cambio climático, por hacer las cosas de una mejor manera y atendiendo a lo que está pasando en el medio ambiente, que nos lo estamos acabando, las presiones hídricas, las presiones de energía, que cada vez es más cara en todos lados, que nos cuesta mucho más, que estamos contaminando para producirla. Entonces, tenemos que exigirle. Yo siempre les digo a todos los diseñadores que no es que vamos a cambiar la manera que hacen las cosas. Normalmente los buenos edificios se hacen bien en todos lados, pero sí le vamos a agregar 3 rayitas de nivel y vamos a hacer que se suba el estándar de todo lo que se hace, ya sea a través de una mejor documentación y un mejor seguimiento, a través de cumplir estándares más estrictos que los que tiene la legislación local, o a través de poner objetivos claros para mejorar la calidad de la vida de todos los ocupantes de los edificios. Una de las cosas que más nos gusta de Lead es que es una verificación por terceros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues si yo digo que soy una persona ambientalista y verde, pues qué bueno que yo lo diga, pero alguien tiene que ver lo que yo estoy haciendo y verificar. Alguien que no me conozca, que no sea mi compadre, que no sea alguien para que pueda decir si verdaderamente lo que estoy haciendo, estoy atestiguando que sí es cierto. Y esto nos pasa muchísimo con gente que cree
que seguir los lineamientos de LEED a través de nada más seguir el scorecard, y vamos a hablar de qué es eso, pues es nada más tener un edificio LEED y definitivamente no tiene nada que ver. Ahora sí que aquí se tiene que comprobar que el dicho al hecho hay mucho trecho, y decir que vas a hacer las cosas, hacerlas y que además alguien verifique que sí las hiciste, bueno, pues esta verificación de terceros es importantísima para validar todos tus esfuerzos. Una de las cosas más importantes que ha sucedido con LEED es que cada que el mercado adopta todas las prácticas que propone, sube el estándar de qué es lo que estamos queriendo lograr. Entonces, bueno, si estamos tratando de transformar el mercado, dejar de tener un impacto negativo, empezar a tener impactos positivos, pues hemos visto las diferentes cosas que se están haciendo a través de los diferentes sistemas de LEED. LEED empezó más o menos en el 2000 y pues tenemos estos 16 años de toda esta experiencia de lo que ha sucedido, pero cada que el mercado adopta las mejores prácticas y se vuelven normales, porque ya todos los códigos de construcción las adoptaron, bueno, pues se sube otra vez el estándar. La versión que más conocemos, la versión que se ha hecho más en el mundo, ha sido la versión 3 de LEED. Y desde el 2013, aunque ustedes no lo crean, salió publicada la versión 4 y apenas hasta el 2016 ya es definitivo. A partir de octubre no se va a poder certificar y registrar ningún edificio en la versión 3. La versión 3 ya todo el mundo se siente muy cómodo, sabe cómo lograrlo, rompimos el código de cómo se hace, pero definitivamente cada que avanza la versión, pues se está exigiéndole más al mercado, a los diseñadores, a la manera de producir las cosas, que sea de mejor manera. Entonces, definitivamente nosotros abocamos que la versión 4 es una versión mejorada de LEED, que tiene muchos más beneficios para la gente. Y una de las cosas que quiero decirle a toda la gente que está tentada a irse a la versión 3 es que a partir del mes pasado, estamos ahorita en agosto, a partir de julio se aceptó un adendo en los estándares de LEED. Entonces, todos los edificios que se estén registrando de aquí hasta octubre tienen que cumplir con los códigos de energía tan fuertes como en LEED versión 4. Entonces, si energía iba a ser tu factor decisivo para no entrarle a LEED versión 4, pues ya no es. De todas maneras, tienes que ser mucho más eficiente en energía, y adoptar la versión 4 definitivamente trae para todos muchísimo más beneficios y hace que tu edificio sea de una mejor calidad. Y bueno, estamos muy contentos porque ya estamos haciendo varios edificios de todo tipo en versión 4 y estamos muy cómodos con la nueva versión. Creemos que verdaderamente va a mejorar el mercado. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? ¿Por qué quieres hacer LEED? Bueno, pues una de las cosas más importantes que hemos visto es que se reduce el uso de energía entre un 24 y un 50%. Como les dije, cuando empezamos a trabajar con LEED, pensábamos que, uy, qué barbaridad, 50% de ahorro en energía en su consumo normal era tremendo. Y cada vez nos damos cuenta que es más factible. Ya nos damos cuenta que el mercado empieza a aceptar más cosas, que ya plantear fotovoltaicos y llegar al 50% está siendo más normal. Antes era así como, no, están locos, eso no se puede, con llegar al 1%, al 2%, ¿no? Pero sí nos damos cuenta cómo la sociedad va cambiando y vamos cambiando también nuestras expectativas de lo que podemos lograr. Es como las Olimpiadas que están sucediendo ahorita, ¿no? Cada que alguien rompe un nuevo récord, todo el mundo dice, ah, bueno, pues es una persona, si él lo pudo hacer, todos se ponen y empieza más gente a llegar a ese récord. Entonces, está muy interesante cómo a la hora de probar que más gente lo puede hacer, sobre todo en nuestros países, bueno, pues se logra mejores eficiencias energéticas. Y por supuesto, los otros beneficios son las reducciones en el CO2 en este mercado de carbón. Hay muchísimos incentivos para reducir nuestro impacto en vía de carbón, y eso ha sido muy importante porque en LEED se puede medir, se puede ver cuál ha sido el beneficio para la reducción de emisiones de CO2. Y luego también entender la resiliencia de los edificios. Nosotros tenemos nuestras oficinas en la Ciudad de México, donde definitivamente hay un problema de escasez de agua, no porque no haya agua, sino por la falta de una buena administración del recurso, pero en general hay muchos lugares que tienen graves problemas con la escasez de agua,
precisamente porque no hemos sabido cómo se cuida, cómo darle la vuelta, cómo entender cómo funciona este recurso tan importante para la vida. Y lo que sí te puedo decir es que en todos los proyectos que hemos trabajado, la reducción de agua de un 40% se ha logrado, y eso es pues muy importante, y sobre todo te das cuenta que los lugares que tienen más sensibilidad al problema, pues por supuesto que le van a tener más consideraciones a ponerlo en adelante, ¿no? Entonces, bueno, la otra cosa que también está muy en boga, que está totalmente revolucionando la industria, a los ocupantes de los edificios, tiene que ver con la gestión de residuos. Si antes se oía muchísimo el net zero de energía y el net zero de agua, ahora estamos viendo también un resurgimiento o un surgimiento de todo esto de net zero de residuos. Hay ciudades incluso que ya están abocadas a convertirse en ciudades que no generen residuos, y también entender que los residuos son materia prima para otras cosas. Pensar cómo le hace la naturaleza en estos momentos, y pues darnos cuenta que es muy importante ver que los residuos están afectando y que tienen un impacto muy negativo, y poder usar eso a nuestro beneficio. Ahora estamos viendo cómo incluso generar metano para generar energía, y ya hemos visto muy buenas maneras de hacer eso. Estamos trabajando en una planta de palm oil, de aceite de palma, que yo al principio creía que era así como el terror de trabajar con esta industria. Pues hemos trabajado con ellos, son net zero de energía gracias a que sus residuos están produciendo la energía, no tienen este problema de los lixiviados que tanto se le critica, tienen un programa de reforestación. Entonces tenemos ya estos edificios que están demostrando que sí se puede hacer una mejor manera los negocios, una mejor manera de hacer los edificios, y bueno, eso afecta a todos nosotros. Otros beneficios muy importantes son la productividad. Ahora incluso LEED y el GBCI, que es el Green Building Certification, Green Business Inc., que es el brazo derecho del Consejo Americano de Edificación Sustentable en esto de la certificación, pues ha extendido los alcances de LEED adoptando otras certificaciones complementarias para poder ayudar a profundizar en LEED, y una de ellas que afecta directamente la productividad y la satisfacción del usuario de los edificios es la certificación WELL. Ahora también otro de los beneficios de hacer LEED tiene que ver con la calidad del ambiente interior, con la satisfacción de las personas y con salud. Y LEED llega hasta cierto nivel, y WELL profundiza todavía más para expandirse y seguir llegando más profundo. A mí, la verdad, los beneficios que trae LEED en estas áreas en específico me tienen muy contenta, porque hemos visto grandes avances en lo que pasa con todas las compañías, sobre todo a este respecto. Y la otra cosa que es muy importante es el reconocimiento internacional. Claro que LEED tiene que cumplir los códigos y regulaciones locales, pero la ley se hace para prevención mínima, son los requisitos mínimos. Esta certificación, como ya les dije, tiene que ver con liderazgo, y que además se te pueda comparar con edificios de tu mismo tipo a nivel internacional. Esto ha sido muy bonito ver a lo largo de los años toda la información que va publicando el Consejo Americano de Edificación Sustentable sobre cómo vamos avanzando, sobre lo que vamos logrando a nivel mundial, sobre cómo está cada uno de los países que participa en esta certificación, y los impactos de la adopción de esta certificación en todo el mundo, cómo está afectando también la legislación. Por ejemplo, la norma mexicana de edificación sustentable tiene gran influencia de LEED versión 3, y no nada más en México, sino en España, en muchísimos países se toma como referencia qué está haciendo LEED para mejorar los edificios. Y entonces ahora estamos entrando en LEED versión 4, como les dije, y a mí me gusta muchísimo porque los objetivos de LEED versión 4 están cada vez moviéndose más hacia el desempeño. Son edificios que están mucho mejor hechos, y estamos viendo que si no me demuestras que verdaderamente logras lo que dices que vas a hacer, pues entonces no hay manera que te lo pueda reconocer. Nosotros, pensando en todo esto y sobre todo en los clientes que trabajamos
con edificios existentes. Hicimos esta infografía que pueden bajar de nuestro website, revitalizaconsultores.com, donde les explica claramente, y no voy a adentrar en eso porque tenemos muchas cosas que recorrer el día de hoy, cómo es bueno para la salud física, datos duros de cómo ayuda a nivel mental y psicológico, las 3 R's de reciclar, reducir y reutilizar, cómo podemos hacer edificios que primero demanden menos recursos y después además ofrezcan más beneficios, las ganancias financieras. Yo creo que eso es una de las cosas que la gente tiene más miedo. Siempre creen que la sustentabilidad es como muchísimo más cara y que no tiene rendimientos y que no te ayuda para nada, y nuestra experiencia ha sido todo lo contrario. Tiene una gran ventaja el poder tener estos edificios certificados y el poder tener estos diseños con eficiencias que además hacen que tus edificios se llenen más rápido, que tus clientes y tus inquilinos estén mejor, que la gente que opera tus edificios sepa qué hacer, en qué momento, y verdaderamente con esta nueva generación de millennials, pues que les estés dando un ambiente digno como el que ellos están ya demandando el día de hoy. Entonces, bueno, la certificación LEED tiene diferentes niveles de certificación y yo aquí les voy a dar la aproximación de Revitaliza en cuanto a estos niveles de certificación. Definitivamente la certificación versión 4 es más estricta que LEED, entonces al menos con los edificios de versión 3 les puedo decir que el nivel certificado de alguna manera es estar dentro de lo que pide la ley, ¿no? Y bueno, hacer un poco más de documentación y llegar a los prerequisitos de LEED, pero cualquier persona que siga el reglamento de ciudades importantes, en nuestro caso de la Ciudad de México, podría estar certificado con muy poquito, porque también hacer edificios eficientes pues tiene un sentido financiero de por sí. Plata es un poco más las mejores prácticas que cualquier compañía que sabe construir, que tiene años en este mundo, pues va a seguir porque sabe que funcionan. Oro ya es un poco más para la gente que quiere hacer un poco, no un poco, un mucho más la diferencia, y verdaderamente ya hizo una selección de las mejores prácticas y está empezando a empujar las mejores prácticas y está tomando más bien las mejores prácticas internacionales. De todos los edificios que nosotros hemos certificado, la mayoría son oro y platino. Y les voy a platicar nuestro recorrido al platino. Nuestro recorrido al platino ha sido con clientes que se empiezan a dar cuenta que los objetivos, que los créditos de LEED tienen un verdadero valor que le agrega a su edificio, se han enamorado del proyecto y se dan cuenta que haciendo un buen edificio, donde se le están agregando cosas, donde verdaderamente está haciendo una diferencia y que ven que tiene valor para lo que están haciendo, entonces se van enamorando y entonces vamos juntando puntos. Cuando ya nos damos cuenta, estamos en 78 y ya nos faltan solamente 2 puntos para el platino, y entonces hacemos un esfuerzo más grande y hemos llegado a platino. Tenemos más de 6 edificios certificados en platino y verdaderamente yo les quiero decir que la mayoría de los clientes nos contratan para solamente llegar a nivel certificado, y a través de la demostración del valor que se agrega a todas las estrategias de LEED se van enamorando, va teniendo sentido todo lo que vamos proponiendo. Tenemos un claro mandato o lineamiento donde solamente vamos a recomendar prácticas que tengan un retorno de inversión menor a 5 años para que sean verdaderamente rentables, y gracias a eso pues nuestros clientes van viendo que cada una de las sugerencias va agregando valor a su proyecto, y hemos llegado la mayoría de nuestros proyectos a oro y ya más de una tercera parte, casi una cuarta, casi más bien más de una cuarta parte, casi una tercera parte de todos los edificios que estamos certificando están llegando a platino. Justo este año vamos a certificar más de 3 edificios a nivel platino y estamos súper orgullosas por eso que estamos haciendo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está certificando LEED? Acuérdense que LEED certifica edificios. Ahora ya el GBCI está ampliando su red para certificar otro tipo de cosas, como estacionamientos, como toda la parte de la arquitectura de paisaje. Ahora vamos a hacer un proyecto en Tequila, a ver qué pasa con ese, ya les platicaremos, pero solamente tiene que ver ahorita con edificios. Entonces,
se agrandó la cantidad de edificios que se pueden certificar con LEED, porque antes era como nada más para oficinas, así empezó y se empezó a agrandar en la versión 3. Bueno, pues en la versión 4 hay más especialidades de cómo se aplica LEED a las diferentes maneras de hacer edificios. Tenemos edificios nuevos, interiores comerciales, edificios existentes, los desarrollos de barrios y LEED para casas, que además estamos súper contentos que ya otra vez rompimos el código y vamos a poder certificar casas fuera de Estados Unidos y ahora en México, que son muy, muy importantes para poder hacer esta transformación de mercado que tanto nos interesa, porque verdaderamente creemos que nos merecemos mejores edificios en todo sentido. Entonces, bueno, ¿cuáles son las categorías de LEED? LEED se expandió en versión 4 y integró nuevas categorías. El primer crédito que se integró, que es muy importante y que verdaderamente hace la diferencia en tanto a cómo se hacen los edificios, tiene que ver con el crédito de proceso integrativo. Este proceso integrativo de diseño hace que tengas que diseñar tu edificio en equipo, que todos tengan que tener información uno del otro, que toda la información no caiga en el arquitecto que nada más divide el trabajo y todo el mundo lo hace, sino que verdaderamente tengas que hacer juntar las mentes importantes e inteligentes y utilizar esa inteligencia del proyecto para lograr mejores cosas. Cuando LEED te propone retos en los diferentes créditos, es mucho más fácil lograr los créditos en equipo y además te vas dando cuenta que cada quien tiene diferentes perspectivas, tiene diferentes necesidades y que balancear esas necesidades definitivamente va a ser un mejor proyecto para todos. Después tenemos la nueva categoría que se llama ubicación y transporte, que se deriva de sitios sustentables de la versión anterior. Y en esta categoría de ubicación y transporte vamos a ver todo lo que tiene que ver con movilidad, que es un tema fascinante y que aquí tenemos todos que aprender que lo más importante es llegar a la calidad de vida, y la calidad de vida tiene que ver con ciudades caminables, con poder diseñar nuestra vida para hacer al menos 10,000 pasos diarios, que es lo único que nos mantiene verdaderamente jóvenes, saludables, etcétera, y cómo usamos el transporte público, cómo incidimos en que cada nueva construcción esté pidiéndole a los gobiernos, esté pidiéndole a los usuarios, dejemos de usar el coche, nos estamos contaminando en todas las ciudades, ¿cómo vamos a poder hacer esto de mejor manera? Y luego los sitios sustentables tienen que ver con cómo vamos a manejar el sitio. Con esto del cambio climático hay cada vez más calor, más frío, más lluvia, todas estas cosas. Son muchas estrategias que vamos a hacer para que se pueda manejar el sitio y la infraestructura de cómo preparamos el terreno para nuestro edificio de una mejor manera. Por supuesto, eficiencia en agua. En los lugares que trabajamos como México y Perú principalmente, es una de las cosas que es prioridad y no podemos más que ser eficientes con el agua. Y por supuesto, energía y atmósfera, el 30% de la certificación sigue perteneciendo a esta categoría, que es muy importante. Y ahora la categoría que más se puso estricta es la de materiales y recursos. Hemos estado trabajando en un proyecto icónico de la Ciudad de México que es verdaderamente un reto monumental para todos y sobre todo en México, porque es el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y en este nuevo aeropuerto todos los materiales y recursos tienen que cumplir con los estándares de LEED. Yo estoy muy contenta porque me tocó participar en el TAG, que es el Technical Advisory Group, el grupo técnico de consultores que ayuda al GBCI en todo lo que tiene que ver con materiales y recursos por varios años. Y les puedo decir que por primera vez en versión 4 vamos a afectar no solo el edificio, sino toda su cadena de suministro. Le vamos a pedir a todos los que fabrican cosas para los edificios y para edificios icónicos como este nuevo aeropuerto, que necesitamos subir nuestros estándares, que necesitamos ofrecer gestiones de producción muchísimo más limpias, que necesitamos materiales que cuiden la salud de la gente, que necesitamos hacer el análisis de ciclo de vida de todos los materiales que tenemos, que hay muchos nuevos conceptos que se están viendo en esta categoría de materiales y recursos que tenemos que estudiar y seguramente vamos a tener prontísimo
un nuevo webinar en toda esta categoría porque queremos ayudarle a todos los fabricantes fuera de Estados Unidos a poder hacer que sus materiales sigan cumpliendo con todos estos estándares de LEED. Y bueno, la categoría que sigue es la de calidad del ambiente interior, que es muy, muy importante también porque empieza a tener conceptos como acústica, como la calidad de las vistas, donde ya se empieza a reflejar qué es lo que está pasando en todos estos nuevos diseños que estamos haciendo y, por supuesto, queremos pues cosas mejores para todos. Y, por supuesto, nos quedan la parte de innovación y de prioridad regional. Y en innovación, de verdad, quiero invitarles a todos los equipos que están haciendo LEED a buscar los créditos piloto. Muchísima gente está trabajando en los créditos piloto, hay créditos piloto regionales y estamos verdaderamente viendo cuáles son los problemas en nuestra región y cómo poder atenderlos y que les den crédito en LEED, que se les reconozca cosas desde equidad social, equidad de género, calidad de agua, que no se tome por sentado, que nada más hay, que hay calidad de agua en todos lados. Hay muchos créditos muy importantes que pueden ayudar a que nuestros proyectos además le den crédito a las cosas que ya están haciendo. Nos encanta ver que en varios proyectos ya hemos utilizado los créditos de equidad social porque estamos trabajando con compañías completamente comprometidas con las comunidades en las que están inmersas. Y esto pues nos llena de felicidad a la hora de pensar que el edificio LEED también afecta de manera positiva las comunidades en las que se está regenerando. Entonces, bueno, todas estas son como estrategias para demostrarte cómo se llega a hacer un edificio LEED. Hemos visto que el éxito de la certificación tiene varias claves que te queremos compartir y bueno, lo más importante por supuesto es empezar antes de que se empiece a construir. Muchas veces llegan los proyectos y nos dicen queremos empezar ya cuando se está construyendo y eso demerita muchísimo todo el valor que el LEED puede agregar porque significa cambio, significa que la gente está molesta y en cambio cuando lo empiezas desde el principio, pues la gente va a funcionar de una mejor manera y esto es muy importante. Encontrar a un equipo correcto que tenga experiencia es básico para que el edificio pueda ser exitoso, entender que hay diferentes sistemas que se interlazan, que tienen que ver con el tiempo de cómo se va diseñando el edificio y cómo se va instalando y cómo estas interacciones son importantes. Entonces, bueno, eso también te ayuda muchísimo y desarrollar estructuras de medición clara. Lo más bonito del LEED es que no es que te lo sacaste de la manga, no es que te late, es que todo tiene una manera de medirse. Los créditos están diseñados para poder medir los logros que tienes. Y esto es básico, poder medir tus logros, poder decir cuántos litros de agua ahorraste, cuántos watts de energía estás ahorrando, estás produciendo, cómo es el impacto social que tienes en la comunidad. Ha sido muy, muy importante y por supuesto el primer crédito o punto que les dije tiene que ver con el proceso de diseño integrativo. Involucra a tu equipo, haz un poco que se rompan la cabeza para implementar estrategias que vienen al caso con el proyecto y que verdaderamente lo van a hacer mejor y comprométete con tener una mejora continua. Pregunta por qué, cómo se puede mejorar cada una de las estrategias y por qué no se van a hacer las cosas. ¿Por qué si podemos tener una mejor gestión de residuos, por qué no se tiene? ¿Por qué si podemos tener una mejor calidad de aire, por qué no se tiene? Entonces, estas son cosas muy importantes a considerar y verdaderamente hemos visto muchas certificaciones, incluso rescatado certificaciones que están llegando a nivel platino y por supuesto que nos enorgullece tremendamente. Entonces, hay varias estrategias para llegar al LEED. He hablado del sistema, el diseño integrativo, de entender cómo se van integrando todos los sistemas. Ahorita vamos a hablar a un nivel un poquito más profundo y de la ecoeconomía, que todo el mundo le tiene muchísimo miedo a la parte financiera de los proyectos LEED. Entonces, bueno, si pensamos en sistemas integrados, tenemos que pensar en la comunidad donde está nuestro proyecto, tenemos que entender el sitio, tenemos que entender cuáles son sus demandas energéticas y esto cómo tiene que ver con el agua, ¿no? Cómo se intersectan los materiales con el envolvente y con el consumo de energía, cómo está afectando la calidad del ambiente interior, el espíritu, la belleza del lugar, esto cómo afecta a la comunidad y nos damos cuenta que hay todo una cantidad de sistemas que están completamente
intrínsecos al proyecto, muy relacionados y que se tienen que atender desde distintos ángulos, y justamente la certificación LEED y todo el proceso que conlleva hace que no se te olvide. En el proceso de diseño integrativo necesitamos un facilitador, y normalmente ese tiene que ver con el que está llevando la administración LEED de tu proyecto, que tiene que sentar a los diferentes grupos de interés, como el dueño, el que lleva costos, nunca se les olvide, el arquitecto, todas las ingenierías, si tienen al cliente, por supuesto, o a los usuarios del edificio, y además tiene que sensibilizar a todos los proveedores o a la cadena de suministro, a los grupos de interés, a la comunidad, entender las regulaciones, los que están sacando los permisos. Por ejemplo, nos ha tocado con las manifestaciones de impacto ambiental poder hacer sugerencias para que se pidan cosas que están dentro de las cosas que ya estamos haciendo con LEED, y entonces, bueno, eso ayuda para que un esfuerzo que te pide la ley pues cuente doble para todos y que quitemos eso de lo que cuesta LEED. Y la otra cosa que es muy importante, y que también vamos a hacer un webinar sobre eso, porque muchísima gente le tiene muchísimo miedo a todo lo que tiene que ver con el precio de LEED. Entonces, hay que considerar, y que esto es muy importante, que los costos iniciales del edificio no son los más altos. Es mucho más caro operar el edificio por 60 años que lo que te costó hacerlo la primera vez. Pero además es muchísimo más caro lo que le pagas a la gente que está dentro del edificio de sueldo todos los meses que lo que te cuesta el edificio. Entonces, lo que tienes que cuidar es lo que cuesta más caro, y lo que cuesta más caro es la gente. O una vez, siempre les pregunto a las mamás, ¿ustedes creen que la pintura ecológica que no tiene plomo y que no tiene cancerígenos es más cara? Pero ¿cuánto vale que tu hijo se enferme de cualquier cosa? O sea, como mamá vas a hacer cualquier cosa, o como papá, por supuesto, vas a hacer cualquier cosa para que tus hijos estén sanos, no se enfermen, y por supuesto tienes que considerar qué es lo que está pasando en lo que estás fomentando o permitiendo que esté adentro de tus edificios. La siguiente consideración son los costos a largo plazo, como les decía, qué es la operación del edificio y cómo vamos a hacer a mucho tiempo después de que tu edificio ya está construido. Esto nos pasa muchísimo y es muy retador, por supuesto, con la gente que va a vender los edificios, porque quiere sacar su mayor rentabilidad en el menor tiempo y pasarle el costo a los que van a ocupar el edificio. Entonces, por eso también es muy importante que toda la gente se informe, se eduque de cuánto es el costo de mantenimiento. Vemos un lugar bonito y no preguntamos, ¿y cuánto me cuesta de mantenimiento? Y esos costos de mantenimiento son cruciales para la economía de todo el mundo. La otra cosa que hemos visto que ayuda a bajar los costos de un edificio LEED es contratar gente que sabe. Es contratar gente que sabe y que sabe bien hacer las cosas y que además tiene experiencia. Esta época en la que vas a contratar a tu sobrino que acaba de salir de la carrera para hacer tu edificio, pues ya no va a ser, va a tener que pedir trabajo tu sobrino en algún despacho que tenga experiencia, y va a tener que hacer experiencia antes de poder hacer estos edificios. Se valora muchísimo el conocimiento de la gente y se llega a niveles más altos de la certificación cuando tienes un equipo que sabe lo que está haciendo. Yo casi les puedo decir que yo veo quién es el equipo de trabajo y sé casi a nivel de certificación LEED que vamos a llegar solamente por ver cuáles son los especialistas con los que estamos trabajando, y me complace mucho ver que cada vez hay más especialistas fuera de Estados Unidos que pueden lograr estos niveles de eficiencia que se logran en cualquier país del mundo, del mundo desarrollado, y con todo el dinero y toda la tecnología. Nosotros hacemos con menos cosas, llegamos a muy buenos niveles. La otra cosa que es muy importante, y porque también tiene que ver con a quién estás contratando, son las opciones de bajo costo. Nos ha, te digo, tocado rescatar varios proyectos donde están pidiéndoles cosas irrisorias porque no entienden bien cómo se aplica el sistema de LEED. Entonces, definitivamente hay cosas que son muchísimo más baratas. Siempre me río porque le digo a nuestros clientes que estamos tan comprometidos con el oro que vamos a sacar créditos debajo de la mesa, pero sobre todo créditos que ayuden y hagan que tu edificio sea un mejor edificio. Y esto es, bueno, muy importante. Y la otra que no hay que tenerle miedo es al cambio de los costos. Sí, normalmente tu sistema de aire acondicionado va a valer más caro, o tu sistema de ventanas,
pero al final eso va a reducir tus costos en operación y también en otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, unas mejores ventanas van a reducir tu aire acondicionado, un mejor aire acondicionado va a reducir tus costos de operación. Entonces, hay cambios en los costos. Y ahora hemos visto y buscado, en cada lugar hay incentivos. Hemos encontrado diferentes tipos de incentivos, que si el de la azotea verde, que si él adopta una calle, que ayudan también a que tu edificio verde pues sea más rentable. ¿Y por qué? Pues a los gobiernos les conviene que los edificios verdes definitivamente sean la norma, porque hace que la demanda en el suministro de todas las redes que ellos tienen pues sea más baja, porque tú te vuelves cada vez más autosuficiente. Y entonces por eso es muy importante que tú entiendas cuáles son las herramientas que utiliza LEED. Entonces, la primera que yo amo y que es muy importante que se entienda, que no nada más es para documentar LEED, tiene que ver con el modelado energético. El modelado energético es un software que hace un estudio termodinámico del comportamiento del edificio más o menos en un año de vida y tiene muchísimas variables. No se aceptan todos los softwares de modelado energético, hay unos muy específicos para LEED. Nosotros usamos Design Builder, otras personas usan Ecotech, siempre se tiene que usar con un plugin que se llama Energy Plus. Y es muy importante que cuando ustedes hagan un edificio LEED, nos contraten o no nos contraten a nosotros, el modelado energético se use como una herramienta de decisión y una herramienta financiera. El modelado energético puede hacer diferentes escenarios, correrlos en tu proyecto y verdaderamente lograr que encuentres la fórmula mágica para tu proyecto, para que seas mucho más eficiente, tengas mejor calidad en todas las cosas y no gastes tanto. No saben cuántas veces nos alucinan, pues porque proponen cosas como poner LEDs en todos los estacionamientos y de pronto les decimos, pues no, tienen un retorno de inversión de 30 años, no es rentable todavía. Claro, la tecnología va avanzando muchísimo y a lo mejor el día de hoy les digo que no es rentable, pero mañana les digo que sí, ¿no? Y es porque la tecnología va avanzando, los precios de las cosas van bajando y en algunas otras cosas van subiendo. Pero lo más importante que quiero que entiendan es que el modelado energético es una herramienta financiera. Sí, muy técnica, sí necesitan asesores para que puedan lograr estos ahorros, para que puedan sugerir esas estrategias, pero es muy importante que se entienda como lo que es. La siguiente herramienta de LEED, y yo creo que nada más con estas dos herramientas, bueno, valdría oro todo lo que se hace en un proceso de certificación, tiene que ver con el commissioning o comisionamiento. Igual, el equipo de Revitaliza estuvo participando en la norma mexicana de comisionamiento y cada vez hay más normas en los diferentes países porque el comisionamiento es una cosa estratégica para demostrar que los edificios están bien hechos. Normalmente, el agente de comisionamiento tiene que tener experiencia en más de 2 proyectos de similar programa para poder hacer el commissioning para LEED, pero les puedo decir que el comisionamiento va a asegurarse que el cliente reciba lo que pidió. Es el que está revisando todas las ingenierías y ahora en versión 4 también el envolvente. Y en esto va a revisar que cumplas los estándares, que estén las cosas bien diseñadas, se hace una revisión de diseño, después va a asegurarse que la puesta en marcha y la instalación de todos los equipos sea correcta y también se va a revisar que la operación del edificio y los operadores del edificio sepan qué tienen que hacer con todos estos sistemas tan sofisticados. Nosotros ahora estamos llevando el commissioning del nuevo aeropuerto y es maravilloso ver la importancia de tener un cliente tan importante como México y de que tenemos la responsabilidad de que todo quede bien instalado, de que todo quede bien hecho y de que recibamos el aeropuerto que merecemos, pero y más, ¿no? No nada más lo que merecemos, porque a veces tenemos, bueno, no voy a meter en eso, pero definitivamente el commissioning es muy importante para que recibas lo que quieres y que además le puedas explicar al cliente qué es lo que quiere, ¿no? Por supuesto, siempre vamos a tratar de empujar para que quiera mejores cosas, para que quiera mejores edificios y que le podamos exigir también a toda la gente de ingenierías que haga un mejor trabajo, que especifique mejores cosas más ambientales. Entonces, bueno,
La otra herramienta que trabajamos mucho y que es maravillosa, que es gratis, esta sí es una herramienta que es gratis y nos gusta incluso enseñarles cómo funciona el Portfolio Manager, que es esta herramienta que nos va a servir para compararnos, para reportar cuánto estamos de agua y de energía y de ahora también residuos, ¿no? Entonces, como les digo, lo nuevo de moda en todo lo que tiene que ver con sustentabilidad es residuos. Portfolio Manager es de la EPA, de la Environmental Protection Agency de Estados Unidos. Nos está comparando, por supuesto, con edificios de Estados Unidos o con edificios que tienen climas similares dentro de Estados Unidos, pero nos ha servido muchísimo y es una herramienta increíble para reportar, para ver cómo estás haciéndolo y, bueno, va a haber una nueva manera de demostrar las eficiencias. Como les dije, todo se va al desempeño de cómo está logrando tu edificio hacer toda esta estrategia para reducción de consumos energéticos de agua y de residuos. Una cosa muy importante para participar en estos proyectos es tener las credenciales de LEED, las cuales demuestran que sabes lo que estás haciendo, que conoces el sistema, que conoces el objetivo del sistema y que puedes definitivamente participar en estos proyectos. Y bueno, uno de mis héroes dice que la educación es el arma más poderosa para transformar el mundo y yo creo que ha sido uno de los aciertos más grandes del Consejo Americano de Edificación Sustentable hacer estas credenciales que tienen que ver con la gente que se dedica a hacer edificios LEED. La primera es la de LEED Green Associate, que yo les recomiendo a todos tener, sobre todo si estás en la industria de la construcción, si vendes productos en la industria de la construcción, en cualquier nivel que te encuentres, tener esta credencial es muy importante. Ahora estamos sacando un curso especial para contratistas donde no tienes que sacar esta credencial y es para todos los administradores de obra o la gente que está en obra, que sepa cuáles son las cosas, que tenga todos los formatos que necesita y que pueda hacer de esto la mejor manera. Y después, cuando ya quieres dedicarte a hacer consultoría o estás dentro de un despacho de arquitectura, eres ingeniero, administrador de proyectos, administrador de propiedades o tienes más injerencia en los edificios que están certificados, puedes sacar tu credencial de especialidad. Una es para los edificios nuevos y la construcción, para interiores comerciales y la construcción. Hay otra para edificios existentes, otra para casas y otra para desarrollo de barrios. Y LEED Fellow es para la gente que lleva más de 10 años en la construcción de edificios verdes. Tiene algunas otras requerimientos, que hayas dado clases, que te hayas comprometido con la transformación de la industria. En México hay una persona, pero podría haber muchísimos, solo que les da flojera hacer todo el proceso de LEED Fellow. Pero bueno, aquí tenemos muchísimos expertos en este país que podrían aplicar a estas credenciales. Entonces, bueno, ¿cómo han sido los avances de LEED en Latinoamérica? Muchísima gente cree que esto es una moda y a mí me encanta enseñarles estas diapositivas para que sepan que no es para nada una moda. Primero les quiero decir que cada día se certifican más de 170,000 metros cuadrados de espacio en más de 150 países donde está LEED. Y entonces hay más de 150 países, hay 41,000 proyectos registrados, hay 40,000 proyectos certificados. Claro que hay otras certificaciones más estrictas, más radicales, pero, por ejemplo, Living Future, que es así súper radical, tiene 200 proyectos certificados. Todo es válido, la parte radical es increíble, pero el impacto, pues definitivamente no tiene nada que ver con esto. También está los de Regenesis, que tienen 200 proyectos, no, 20 proyectos, o sea, Living Future tiene 20, los de Regenesis tienen 200 Living Future, Regenesis 20. Entonces, bueno, todo hace sinergia para mejorar este mundo. Pero miren, ahora quiero enseñarles lo que ha pasado desde el 2010, que nosotros empezamos a trabajar en México. Nosotros empezamos en el 2009. En el 2010 empezamos a ya sacar nuestros primeros edificios certificados, el primero platino en Chiapa de Corzo de versión 3. Y quiero que vean cómo ha ido cambiando. Escojan cualquier país que se imaginen y veamos cómo está moviéndose. Esto es en el 2011. Un salto muy grande en todo lo que está pasando en México, en América Latina, en Brasil, por supuesto, que yo siempre les digo que después de las Olimpiadas
México va a dar el salto y va a ganar muchísimo, muchísimo en todos los números de proyectos registrados. Vean nada más cómo está en el 2012 para llegar al 2013 otra vez, o sea, cada vez vemos más países. El Salvador no tenía nada, ahora ya tiene, Panamá también, Perú está aumentando tremendamente, Chile también es una potencia en todo lo que tiene que ver con las certificaciones. Vean nada más el salto del 2014 y aún en las peores crisis, porque pensamos que las crisis de la construcción nos han pegado, sigue la certificación LEED, viento en popa, el mercado aceptándolo. Vean nada más cómo estamos en el 2015, ya estamos en los miles, ¿no? Y definitivamente estamos certificando. En el 2016, ahora se pasan muchos de los registrados a certificados y bueno, definitivamente estamos registrando muchos más proyectos. Quiero invitarlos a que revisen Lead in Motion México, donde están dando todas las cifras de lo que está pasando. Ha tenido una actualización muy reciente. Y bueno, por supuesto, invitarlos a ver que cada vez hay más edificios registrados, que esto no es una moda, que la sustentabilidad es la única manera de llegar al futuro y que este compromiso pues ha sido muy evidente en México. A mí me gusta mucho ver que estábamos en 11 proyectos certificados y 81 y ahora estamos en 560 y 211. Definitivamente las compañías que nos hemos dedicado a esto hemos sido muy beneficiadas, pero además México ha sido muy beneficiado. Es una certificación que da beneficios por todos lados, para el gobierno, para los diferentes lugares en los que se hacen estos edificios, para los usuarios, para todo el mundo. Entonces, bueno, hemos hecho edificios, hay 47 edificios que son de nuevas construcciones. Nosotros hemos hecho proyectos, como les digo, Nestlé, hicimos un proyecto en Chiapa de Corzo que fue platino, y estos otros dos, como compañías chiquitas esto fue un McDonald's en el Parque Hundido y Toyota en Zaragoza, saliendo a la salida a Puebla, Construcciones Oro. También hay edificios en operación y mantenimiento, y uno de nuestros consentidos y que verdaderamente creyeron en nosotros, nos dieron el empujón para crecer muchísimo, muy fuerte, y que somos sus fans porque además es un edificio importantísimo para México, es la Torre Mayor. Y por supuesto también hicimos el World Trade Center, que en estos dos estamos en proceso de recertificación y ya les tendremos más información sobre estos edificios muy pronto y su proceso de recertificación. Y por supuesto interiores comerciales, donde hemos trabajado para Von Hauke, que fue delicioso, otros que se enamoraron, se transformaron con nosotros y el proceso de certificación los llevó a nivel platino, el primer interior comercial a nivel platino en México. Y bueno, hay muchos edificios de interiores comerciales, esos van rapidísimo, por eso son muchos, pero hay muchos beneficios también de contratar a Revitaliza. Estamos siempre procurando tener un balance entre la rentabilidad y la sustentabilidad. Sí somos muy prácticos, sí pensamos que las empresas son las que van a transformar el mundo porque se mueven rapidísimo, porque tienen el dinero y tienen la convicción, y tratamos de superar siempre los resultados esperados, ya sabes, under promise, over delivery, que es prometer menos y dar más. Es muy importante para nosotros esta experiencia que tenemos. Toda la gente que trabaja para nosotros está cuidadosamente guiada para tener educación continua, para estar retada desde que se comprometa con la sustentabilidad y viva lo que ofrece, hasta verdaderamente estar expuesta a las mejores conferencias a nivel internacional. Y por supuesto esta parte de entender que los edificios se van a operar y que tengamos tanta experiencia en edificios de operación y mantenimiento ha sido muy importante para agregar mucho valor, y la efectividad de las decisiones, cómo podemos ayudarles a acelerar. Somos muy rápidos para contestar y eso es muy importante. Y por supuesto, esta sinergia que se hace con los dueños, con los usuarios, con toda la gente para que todos salgan beneficiados, y las estrategias para hacer un buen diseño integrativo, para que todo el mundo salga sintiendo que hizo un mejor proyecto que si fuera un proyecto convencional. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estos son mis datos. Pueden mandarme un email, pueden contactarnos en Facebook en Revitaliza Consultores. Tenemos muchísimos cursos, de verdad.
vean nuestra página, siempre estamos sacando webinars gratuitos y cosas para que estén actualizados. Y muchas gracias y de verdad hagamos un esfuerzo porque nuestros países sean mejores cada día y la industria de la construcción es un factor determinante para ese cambio. Muchísimas gracias y mucha suerte.